Hola, buenos días. Soy Miriam Cerrillo de IRTA. Bienvenidos a esta jornada técnica sobre implementación de mejores técnicas disponibles para el control de emisiones en la gestión y tratamiento de purines, correspondiente al proyecto de grupos operativos IMECO. Esta jornada consta de dos presentaciones. En la primera tenemos al señor Auguste Bonmatí, que nos hablará sobre estrategias para minimizar las emisiones de amoníaco y gases de efecto invernadero en la gestión de los purines. Y posteriormente la señora Dolores Quile del Centro CITA nos hablará sobre la utilización de las mejores técnicas disponibles para la reducción de la emisión de amoníaco en la aplicación en el campo de digeridos. Al final de estas dos presentaciones habrá un turno de preguntas. Las preguntas las podrán ir haciendo a lo largo de toda la jornada mediante el chat y en el turno de preguntas las iremos leyendo y los ponentes contestarán. Por favor, les agradeceríamos que indicaran su nombre y a quién va dirigida la pregunta. Así que, sin más, le doy la palabra a Auguste Bonmatí de IRTA para que comience su presentación. Gracias. Miriam. Buenos días a todos. Yo, como ha dicho, voy a presentar estrategias para minimizar las emisiones de amoníaco y gases de efecto invernadero en la gestión en granja. La presentación va a versar en estos 6 puntos. Brevemente voy a comentar qué emisiones y dónde se generan. Luego comentaré las MTDs para el control de emisiones, las que son de obligado cumplimiento para granjas de anexo 1. Y luego hablaré de control de emisiones en granja y emisiones en almacenamiento para terminar explicando brevemente el proyecto IMECO que hoy presentamos. ¿Qué emisiones? Pues evidentemente las emisiones que nos preocupan en la gestión y tratamiento de los purines y toda la producción, en la cadena de producción del cerdo en este caso, son el amoníaco, ya que somos el responsable del 95% de estas emisiones, pero también otros gases como de efecto invernadero, como pueden ser el metano, los óxidos de nitrógeno. También hay emisiones de CO2, aunque este es de origen biogénico, por lo tanto no cuenta como gas de efecto invernadero. Partículas finas, PM10 y 2,5, y compuestos orgánicos volátiles que son responsables de los malos olores. ¿En qué puntos se generan? Pues evidentemente se generan en todos los puntos de la cadena. Para empezar, en la misma explotación, en la granja, hay emisiones puntuales importantes de amoníaco y estos gases que hemos comentado. En el almacenamiento y el tratamiento de las deyecciones, si se tratan de alguna manera, y evidentemente en la aplicación agrícola. Frente a esta situación, desde hace tiempo ya la Comisión Europea está trabajando en las mejores técnicas disponibles, que se pueden definir como un conjunto de técnicas, lo pongo entre comillas porque técnicas incluye también métodos de gestión, de cálculo, etcétera. Pues son las técnicas ambientalmente más respetuosas que se conocen para llevar a cabo una determinada actividad. Y el elemento que es clave es que se tiene en cuenta el coste económico, es decir, que sean viables económicamente para sostener, que el sector sea capaz de sostenerlo. Esto al final las MTDs en relación al porcino y el sector avícola son de la decisión de ejecución de la Unión Europea del 2017 y que se ha traspuesto mediante el Real Decreto del 2020 de ordenación del sector de las granjas porcinas, en que básicamente hace de obligatorio cumplimiento todas aquellas explotaciones nuevas y explotaciones porcinas de un cierto tamaño, más de 120 UGMs. ¿Cuántas MTDs tenemos? Pues tenemos un total de 34, de las cuales 29 son comunes para tanto el sector porcino como el avícola, y después hay 5 específicas en función del subsector. En el caso del porcino tenemos la MTD número 30, que es la que se refiere sobre todo a la construcción de balsas, etc. ¿Qué MTDs entonces corresponden a la temática del proyecto en el que estamos presentando hoy? Pues son las MTDs 16, 17 y 18 por lo que refiere al almacenamiento de purines, balsas y depósitos.
Después las veremos un poco así brevemente. Después la 19 a la 22 sobre la gestión de las direcciones, que comprenden tratamientos que se aceptan con MTDs y toda la manera y la aplicación de los purines. Y después la MTD 30, que es la específica del sector porcino, como he indicado anteriormente. Pasemos a hablar ya del control de emisiones en granja, en la propia explotación. El objetivo, evidentemente, es limitar las emisiones al exterior de las naves, pero también un objetivo secundario, que es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y de los animales, todo lo que se refiere al bienestar animal, que ahora está tomando tanta relevancia. La MTD que corresponde al control de emisiones en granjas, la MTD 30, y aquí, de manera resumida, indico las que se dan por válidas. Un primer grupo de acciones que son sobre el diseño de fosas y gestión, que plantea reducir la superficie emisora, es decir, no tener todo el suelo con slats, por ejemplo, aumentar la frecuencia de vaciado o separar la orina de las heces, que también hace que haya menos reacción, menos formación de amoníaco, sobre todo. Otra opción sería refrigerar los purines, utilizar bolas flotantes en las fosas de purines, y tal vez los más comunes son sistemas de depuración de aire o la acidificación del purín. Estos dos últimos voy a pasar a comentarlos brevemente ahora. Aquí vemos dos imágenes de lo que sería un scrubber húmedo, un limpiador mediante ácido del aire que se recircula. Normalmente se instala externamente y a la derecha hay un filtro seco que normalmente es un filtro de mangas habitual, conocido, se puede encontrar en el mercado y se instala normalmente dentro de la nave. Ahora les presentaré algunos primeros datos de un proyecto LIFE que se empezó hace el 2019, pero de todas maneras, como con el tema del COVID hemos podido avanzar poco y por lo tanto no se termina en 2022 sino el 23. Es un consorcio formado por la Universidad del Estudio de Milano, el IRTA y dos empresas italianas, Nuvape y Rotaguido. Y el objetivo de este proyecto era evaluar un dispositivo de control de emisiones dentro de las granjas, que sería, por un lado, el scrubber húmedo, el que hemos visto en la imagen anteriormente, que es un prototipo desarrollado en el proyecto, y un scrubber seco, que es un equipo comercial que ya existe. Asimismo, se está desarrollando un equipo microclimático que mide en continuo las emisiones de amoníaco, metano y partículas y compuestos orgánicos volátiles, con el objetivo final de que sea el encargado de activar o desactivar el sistema de control de emisiones. Es decir, en función de la concentración que tenga en el interior de las naves, se va a poner en marcha con un caudal o con una velocidad del ventilador u otra. ¿Dónde lo estamos experimentando? Pues en dos granjas de engorde en Italia y dos granjas de transición aquí en Cataluña. Y solo para brevemente algunos datos que hemos obtenido. En la gráfica de la izquierda, a su izquierda, en azul son las emisiones de amoníaco para la nave control, es decir, sin nada, y en rojo y verde las emisiones con el sistema de scrubber húmedo que desarrollamos en el proyecto y en verde el filtro en seco. Como verán, la nave que tiene menores emisiones es la del filtro seco, y preguntando a la explotación vimos que en la nave donde habíamos instalado el scrubber húmedo, pues por temas de gestión interna en la granja, seleccionaban los lechones de mayor tamaño. Por lo tanto, no se enmascaraban los resultados. Y en el segundo lote que medimos, nos pasó otra cosa. Como pueden ver, la nave control es el que tiene menos emisiones, y también preguntando en la granja, lo que resultó es que el sensor de temperatura de la nave de control no estaba funcionando y por tanto el ventilador funcionaba en continuo. Eso es solo un poco a modo ilustrativo de cuando vamos a escala industrial, en la granja directamente, pues ocurren cosas o factores que no tenemos controlados y por lo tanto decidimos seguir midiendo para llegar a una conclusión un poco más realista. Aquí les dejo la imagen de la dirección de la página del sitio web, donde está la información sobre este proyecto y donde iremos colgando los resultados que vayamos obteniendo. Ahora hablaremos brevemente de la acidificación, que
que consiste en disminuir el pH de los purines mediante la adición de un ácido, normalmente es un ácido fuerte como el ácido sulfúrico, y el objetivo principal es reducir las emisiones de amoníaco. ¿Cómo conseguimos esto? Pues lo conseguimos porque cambiamos el equilibrio del nitrógeno amoniacal gas, el NH3, que es el que se emite, lo transformamos en ion amonio, que no se evapora. Indirectamente también conseguimos reducir las emisiones de otros gases, como los compuestos orgánicos volátiles y el metano, ya que reducimos la actividad microbiológica, pero como contrapartida pues hemos de tener en cuenta que estamos manejando un ácido sulfúrico, por ejemplo, que en alta concentración, y hemos de tener equipos que eviten la corrosión. ¿Qué otras implicaciones tiene la acidificación? Pues obtenemos un purín con mayor concentración de nitrógeno amoniacal, que eso a nivel fertilización hay que tenerlo en cuenta, y nos lleva a tener un valor fertilizante entre un 20 y un 25% superior. Es decir, en principio son beneficios como fertilizante, pero hemos de tenerlo en cuenta en los cálculos de fertilización. ¿Y cuál es el estado del arte? Pues hay muchísimas experiencias en Dinamarca, pero pocas o muy pocas en el resto de Europa. ¿Y qué equipos o qué sistemas existen? Básicamente hay equipos fijos que se instalan en la granja, que se acostumbran a acidificar el purín en pequeños depósitos que reinyectan en la nave para mantener un pH alrededor de 5. O hay otras alternativas en equipos móviles, como vemos en la imagen de la derecha, donde el tractor en la parte delantera tiene un depósito con el ácido que se inyecta directamente en el momento de la aplicación. Los dos equipos o sistemas son válidos y funcionan correctamente, y realmente aquí en España hay pocas experiencias, y en este proyecto pues trabajaremos como va a presentar después Lola en su presentación, pues vamos a empezar a trabajar en acidificación, que tenemos poca información en este contexto. Pasamos ahora a hablar del control de emisiones en el almacenamiento. Las MTDs que hacen referencia a este tema son la 16 y la 17, y lo que plantean son las diferentes, la lista que les muestro aquí. En el diseño del almacenamiento podemos reducir el coeficiente superficie-volumen, es decir, hacer balsas profundas con poca superficie de emisión. Eso en principio reducirá las emisiones, pero puede favorecer ligeramente la formación de metano. Reducir la velocidad del viento en la superficie, es decir, que la superficie no esté expuesta a los vientos dominantes. Y, evidentemente, reducir la agitación del purín. Eso es fácil y ya está implementado en la mayor parte de las balsas, que es llenar las balsas y vaciarlas desde el fondo, no desde la superficie. Otra alternativa es cubrir el almacenamiento con cubiertas rígidas, flexibles o algún tipo de cubiertas flotantes, o, como os he comentado anteriormente, acidificar el purín. Aquí les presento algunos datos que tenemos de un proyecto de otro grupo operativo, en el que tratamos de comparar las emisiones del purín tal cual, o el purín con paja, o el purín acidificado o digerido. Hicimos el seguimiento durante 100 días de la composición del líquido y de las emisiones de amoníaco, pero también de metano y óxidos de nitrógeno. Y lo que pasa, y la gran diferencia, es que lo hicimos en depósitos de un metro cúbico, que lo que nos permite es que el valor absoluto no es comparable con una balsa a tamaño real, pero sí que nos permite ver en qué porcentaje o en qué medida se pueden reducir estas emisiones. Aquí les muestro una imagen de los 4 tratamientos: el purín acidificado, el purín con paja y el digerido. Estas imágenes a lo largo del experimento fueron prácticamente iguales, excepto la paja, que se va hundiendo a irse remojando con el purín. Aquí les muestro solo unos resultados. En la parte izquierda, los factores de emisión a lo largo del tiempo. Como podemos ver, en todos los casos, la emisión superior siempre es la del purín sin tratamiento, que es en la línea azul. Inicialmente en las altas producciones, que se disminuyen y se mantienen más o menos constante, y hacia el final aumentan porque la temperatura ambiente aumentó. Y si vemos la gráfica en la parte derecha, vemos que las 3 técnicas utilizadas, es decir, acidificar o añadir paja o el digerido, se reducen las emisiones. Pero también es importante ver, si ven en la gráfica de la izquierda, los puntos que hay marcados en un círculo indican
cómo incrementan las emisiones en el momento que estamos vaciando. Y las emisiones en el tratamiento de paja, que se mantienen bastante bajas, son las que en el momento de descarga de los depósitos aumentan más. Por lo tanto, la paja, a pesar de que tiene una cierta función, tiene dificultades sobre todo de gestión y que se va hundiendo y después en el momento de bombear puede tener problemas en las cubas. Otra alternativa que hemos estudiado es las balsas flexibles, en las cuales el purín se pone en este tipo de balsas que no tienen estructura, sino que es el propio purín que le da la forma. Y si ven en el centro de esta balsa hay todos unos respiraderos por donde salen los gases que se van formando. Y lo que hicimos en este proyecto mismo es recoger los gases que se formaban en la balsa y contarlos en un contador de gas normal, habitual que tenemos en las casas e ir analizando su composición. Como ven en la siguiente gráfica, en esta, la producción de metano o de biogás, en este caso metano, en naranja el biogás y en azul el metano, es muy destacable. Estamos hablando de metros cúbicos por día, que esta producción es inicial y se va disminuyendo a lo largo del tiempo y se mantiene a valores bajos durante bastante tiempo. Este experimento dura un poquito más que 100 días. Y otra alternativa sería tapar las balsas, si estas son de hormigón, con cubiertas flexibles. Aquí vemos un caso de una granja donde tenemos la balsa dividida y a mano izquierda está tapada y donde se produce la mayor parte del metano, y en la mano derecha se descarga el digerido. Y este mismo sistema, si tenemos una balsa de lámina, pues también hay equipos que te permiten taparlas. Y en este caso lo que vamos a tener claro es que si tapamos una balsa, lo que estamos es limitando las emisiones de amoníaco, que es un objetivo importante, el que estamos buscando, pero indirectamente estamos generando biogás, metano concretamente, que tiene un alto poder de efecto invernadero. Por lo tanto, tenemos dos alternativas. Si tapamos, podemos intentar maximizar la producción de biogás y, por tanto, tecnificar un poco más la balsa con agitación o un cierto aislamiento. Pero entonces es necesario tener un uso para este biogás, que sería en calefacción si es el caso, u otros usos que tengamos cercanos o en la propia explotación. Pero si realmente no tenemos usos, entonces no favoreceremos o no maximizaremos la producción de biogás, pero sí que tenemos que quemar el metano en una antorcha para evitar aumentar el efecto invernadero. Y ya por último les presento brevemente el proyecto IMECO, que es un proyecto, un grupo operativo supraautonómico que participamos en Aragón y Cataluña. Se inició este 2021 y se termina en el 2023. Y el consorcio está formado como centros de investigación IRTA y el CITA de Zaragoza, y dos empresas, Peiret, que es una empresa que gestiona y aplica purines, y Cataró, que es un ganadero que tiene la intención de cubrir su balsa con una cubierta flexible. ¿Qué situación de referencia tenemos? Pues la que habitualmente tenemos actualmente en todas las explotaciones ganaderas. Tenemos una balsa abierta que emite metano y amoníaco. Hasta ahora se aplicaba en abanico, generando muchas emisiones, por lo que ahora actualmente está prohibido. Y ahora tenemos la aplicación con tubos colgantes, y el proyecto tiene acciones sobre la balsa y sobre la aplicación. Y ahora les cuento de manera también gráfica. La situación del escenario del proyecto sería el siguiente. En una explotación tendríamos el tratamiento mediante digestión 1. En el caso que no tuviéramos digestión, la balsa la taparíamos y la aplicaríamos al campo con diferentes estrategias. Las acciones de IRTA junto con Cataró serán tapar la balsa y la aplicación en una rotación de cultivos con cultivos captadores, y de manera que estos cultivos captadores se ensilarán y se utilizarán para maximizar la producción de biogás. Y las actuaciones del CITA junto con Peiret, que serán diferentes estrategias de aplicación con discos, acidificando o con fertilización con pivot,
que en la siguiente presentación nos presentará Dolores Quílez. Y ya por último, solo unos primeros datos que hemos obtenido. Lo primero que hicimos era medir las emisiones en la balsa que vamos a tapar luego. Si ven, esta balsa también está compartimentada. La parte de la mano izquierda es donde llega el purín y hay una cierta decantación de sólidos, y el purín que tenemos en la balsa de la izquierda, de su izquierda, pues es un purín un poco más diluido. Y si les enseño las primeras datos de emisiones, si vemos en la parte inferior, los sólidos, la diferencia de sólidos entre la balsa de la izquierda y la derecha es casi de medio punto, un poco más de medio punto de diferencia. Y si miramos las emisiones, por ejemplo, de amoníaco, vemos que estas se duplican. Entonces, un poco esto es a modo de ilustración, que las emisiones, aparte de ser más o menos complicadas a nivel técnico de medirlas, dependen de muchos factores, no solo de la temperatura, sino de la construcción, de la composición del purín, de si incide el viento o no, etc. Entonces, un poco en estos proyectos que estamos desarrollando, en este grupo operativo y en otros proyectos que estamos desarrollando actualmente, tenemos como dos intenciones: ir aumentando la base de datos de valores de emisión en balsas en diferentes contextos, situaciones climáticas, y también ver cómo disminuimos estas emisiones en función de diferentes técnicas. Hasta aquí es lo que les quería explicar. Si tienen preguntas o dudas, las trataremos de responder al final de la presentación siguiente. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición. Gracias, August, por la presentación. Como ha comentado, ir indicando en el chat las preguntas que vayan dirigidas a él, indicando su nombre, por favor. Pasamos ahora a la presentación de Dolores Quílez. Adelante, Dolores. Hola, buenos días y gracias por la introducción. Bienvenidos a todos otra vez y gracias por apuntaros a esta jornada, porque lo que demuestra, estáis un montón de personas apuntadas en la jornada, lo que demuestra es mucho interés por los temas en los que trabajamos y yo creo que eso es bueno. Y también, bueno, pues que existe una inquietud por mejorar las técnicas de manejo en la gestión de los purines y de los digeridos, de todas las deyecciones ganaderas, bueno, pues para conseguir un mejor medio ambiente entre todos. Así que gracias por ello. Dentro del proyecto GOIMECO, que os ha presentado así de forma general August, nosotros desde Aragón vamos a trabajar fundamentalmente en la definición de estrategias para la reducción de las emisiones de amoníaco cuando se aplica el digerido en el campo. Los socios del proyecto en Aragón somos el CITA y PEIREF, que hace trabajos agrícolas y que va a colaborar en el proyecto haciendo la aplicación de los digestatos con distintas técnicas. Y también tenemos como colaboradores a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que nos va a permitir trabajar en la finca de la Melusa, que tiene ahí en Tamarito de Litera, que es donde vamos a realizar los ensayos, y que va a colaborar con nosotros en la ejecución de los mismos. Y también el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco, que nos va a ayudar con todos los temas de divulgación por todo ese ámbito territorial que tiene. Bueno, como ya he dicho, el objetivo de la parte en la que vamos a trabajar nosotros es hacer una valoración tanto agronómica, porque es importante siempre que las evaluaciones ambientales vayan relacionadas con las agronómicas y los resultados agronómicos y los rendimientos de las explotaciones, y por supuesto una evaluación de la reducción de las emisiones de amoníaco cuando se aplica el digerido como fertilizante en cultivos extensivos. Vamos a trabajar con 3 estrategias de reducción de emisiones. Una es la acidificación, que ya os he comentado algo, August, que se puede hacer tanto en balsa como en aplicación. Otra es la inyección al campo con sistemas de discos y otra es el fertirriego con la fracción líquida. Y, por supuesto, toda esta valoración la vamos a hacer siempre comparando con un sistema de referencia, que en nuestro caso va a ser el sistema de tubos colgantes o de bandas. Y, importante también, vamos a trabajar en sistemas de doble cultivo, en rotaciones, cereal de invierno, maíz.
Por un lado, porque dentro de lo que es el periodo de duración del proyecto, esto nos permite trabajar con 2 cultivos, sino como el proyecto, la duración es pequeña, solo nos permitiría trabajar con 1, pero también tiene detrás otra implicación, que es que lo que queremos también ver es cómo podemos maximizar el uso de los purines en nuestros campos agrícolas, intentando sustituir sobre todo con ellos a los fertilizantes minerales. Voy a hablaros un poquillo del amoníaco. En primer lugar, el amoníaco se emite tanto de fuentes naturales como de fuentes antrópicas, pero como ya ha adelantado Agus, la mayor parte de las emisiones de amoníaco a la atmósfera provienen del uso o de la agricultura. Estas emisiones que se emiten a la atmósfera pueden reaccionar con partículas que hay en el aire, formando materia particulada, y son arrastradas también por masas de aire moviéndose en el territorio y pueden luego ser depositadas mediante deposición húmeda con la lluvia o mediante deposición seca. Estas deposiciones caen sobre nuestros sistemas y los deterioran. Los deterioran porque acidifican los suelos, porque además hacen que, sobre todo en ecosistemas sensibles, donde hay poco nitrógeno, al aumentar estos contenidos de nitrógeno se favorezca el desarrollo de plantas ávidas de nitrógeno en perjuicio de las menos ávidas, con lo que perdemos muchísima biodiversidad. Y también, bueno, pues cuando caen sobre nuestras masas de agua o cuando el nitrógeno que está en los suelos es arrastrado hacia las aguas, se producen grandes problemas de eutrofización en las aguas con crecimiento de montón de vegetación que consume el oxígeno que hay dentro del agua. De hecho, actualmente 2/3 de los ecosistemas europeos reciben una cantidad de nitrógeno que les afecta significativamente, o sea que el problema es grave. Y con la tendencia actual se ha estimado que en el año 2050 estarán afectados el 69% de las cuencas mediterráneas. O sea, el problema desde el punto de vista medioambiental es importante, pero más importante es el problema que presenta sobre la salud de las personas. Este amoníaco que se emite a la atmósfera reacciona en el aire con otras partículas. Aquí lo podéis ver en la parte derecha de la imagen, que hay en el aire, con sobre todo óxidos de azufre, también con óxidos de nitrógeno, y lo que forman son partículas de muy pequeño tamaño, de tamaño menor de 2,5 micras, que cuando se respiran producen enfermedades respiratorias y también cardiovasculares. De hecho, se ha estimado que en Europa esta materia particulada es responsable de más de 400.000 muertes prematuras, lo que produce una reducción de la esperanza de vida de entre 6 y 12 meses. La contaminación por nitrógeno del aire, los suelos y el agua y esa pérdida de biodiversidad tiene un coste anual estimado de entre 70 y 320 billones de euros por año. Un rango muy amplio porque esto es muy difícil de estimar. Lo que sí se ha hecho en Europa es estimar que las políticas que los beneficios para la salud humana de la reducción de estas emisiones de amoníaco superan a los costes de la medida de la reducción de las mismas. O sea que es importante ponernos a reducir estas emisiones de amoníaco. Y como ya hemos comentado anteriormente, la agricultura es la mayor responsable de estas emisiones. En Europa el 95% de las emisiones provienen de la agricultura. Son aproximadamente 3,2 millones de toneladas de nitrógeno por año. El 52% de ellas viene de la aplicación de los fertilizantes nitrogenados en los campos, tanto orgánicos, como pueden ser las deyecciones ganaderas, purines digeridos y demás, pero también de los sintéticos. Hay compuestos que llevan, fertilizantes sintéticos que llevan en su composición urea y amoníaco y son muy susceptibles a la volatilización por amoníaco. Por ello, además, esto también tiene un impacto económico sobre las explotaciones. Si tenemos en cuenta este porcentaje de nitrógeno que se pierde en forma de amoníaco a la atmósfera y hacemos una valoración, considerando un precio de la urea de 500 euros por tonelada, que serían 100 euros por tonelada de nitrógeno, tenemos unas pérdidas anuales en la Unión Europea de 16
millones de euros. Es decir, estamos tirando el dinero al aire desde el punto de vista de gestión de nuestra explotación. La Unión Europea en el año 2020, bueno, lo lleva haciendo desde hace bastantes años, va haciendo una evaluación de la tendencia en las emisiones. Sobre todo hemos visto, se ha visto que hay una reducción con todas las políticas que han puesto en marcha, pero en esta reducción de emisiones con los años ha habido en algunos gases que ha tenido más éxito, como por ejemplo podemos ver debajo el SO2 o los óxidos de nitrógeno con disminuciones de 79% a 42%. Sin embargo, con el amoníaco es con el que se ha tenido un menor éxito. Aquí veis que en el periodo 2000-2018 solo se ha conseguido reducir las emisiones de amoníaco en un 10%. Y esto es fundamentalmente porque las emisiones de amoníaco son difusas, no son fuentes puntuales. Las emisiones industriales son puntuales, las emisiones de los coches son puntuales, son más fáciles de reducir, pero las emisiones difusas son mucho más difíciles de reducir y de ahí ese bajo éxito en la reducción de emisiones de amoníaco. Ahí tenemos de verdad unos deberes que hacer, yo creo, entre todos. Para que veáis un poco cuál es la situación en Europa, este es un satélite que le podemos llamar espía, por llamarlo de alguna manera, que nos mide la concentración de partículas de amoníaco en el aire. Y los valores que ahí veis en el mapa son los que corresponden al periodo de 9 años entre 2009 y 2018. Y ya veis ahí unas zonas rojas, una zona en el norte de Italia, en la zona de Lombardía, que también tiene mucha producción ganadera, pero también apuntan directamente a la zona del Valle del Ebro, la zona de Aragón y Cataluña, con unas zonas rojas bastante marcadas. Ahí en esa figura lo que veis con los círculos negros son los puntos críticos de concentración, donde las concentraciones son más altas, y las zonas, los cuadradillos blancos, son las zonas donde se producen estas emisiones. A veces no coinciden porque, bueno, como hemos dicho antes, las partículas de amoníaco que se emiten al aire se mueven con el viento. Aquí en Aragón tenemos algo de suerte con el viento porque nos arrastra la contaminación que tenemos, pero también el viento produce o aumenta la volatilización del amoníaco cuando aplicamos fertilizantes al campo. Y por poneros otro ejemplo de cómo estamos, estos son los acuerdos que se firmaron en Gotemburgo respecto a las reducciones de emisiones y cómo se está en el año 2018. Y lo que vemos es que en el caso del amoníaco, que es el gas que está ahí en un color, no sé si lo veis como rosa oscuro, España es el país que menos ha cumplido. No ha conseguido reducir sus emisiones a los niveles acordados y de hecho está la que más alta, un 30% por encima. Hay algún otro país que también está por encima, como Croacia o Alemania, pero España pues, es la que más ha incumplido. De ahí que en España, bueno, pues nos estén pegando bastantes palos desde la Unión Europea para que empecemos a reducir estas emisiones. En el inventario español del año 2021 se ha visto que el sector agrario es el que contribuye significativamente a las emisiones de amoníaco en España, pues con algo más que en la media de la Unión Europea, estamos en el 96,2%, y han estimado que de ello un 53% se deriva de las emisiones desde los suelos agrícolas fertilizados, un 28% debido a la aplicación de estiércoles, de purines y de sus derivados, y un 16% debido a la aplicación de los fertilizantes sintéticos. Por ello, como sabéis todos, en el año 2018, en diciembre, pues se dictó una ley relativa a la política agraria común, a la PAC, donde se prohíbe realizar aplicaciones de purines a los campos agrícolas mediante los sistemas de plato o abanico y tampoco con sistemas de cañones, y dieron un plazo de tiempo para que las comunidades autónomas pudieran establecer excepciones para que los agricultores y ganaderos pudieran ir adecuándose a esta normativa. Yo creo que en Aragón y Cataluña esto ya está terminado y que desde este año 2021 está absolutamente prohibido aplicar
Purín con sistemas de abanico, como se hacía anteriormente. Ahora toda la aplicación se realiza normalmente mediante tubos colgantes o sistema de bandas. Y bueno, el manual de las mejores técnicas disponibles de la Comisión Europea para la cría intensiva de aves de corral y de porcino establece que con el sistema de abanico se reducen entre un 30 y un 50% las emisiones de amoníaco. Pero todavía, bueno, pues como digo, queda ahí un camino por recorrer. Importante, como ha dicho antes August, que la mayor parte del nitrógeno contenido tanto en el purín como en los digeridos está en forma amoniacal, aproximadamente entre el 70 y el 75%. Es decir, el purín o el digerido es un fertilizante amoniacal y por ello es muy susceptible a la volatilización a la volatilización del amoníaco. El purín, cuando se aplica al suelo, está lógicamente, purín o el digerido, está disociado, como antes comentaba Gus, en NH4 y amoníaco. Este amoníaco es el que se evapora o se volatiliza hacia la atmósfera y este proceso depende de factores como la temperatura, la superficie de intercambio y, muy importante, la velocidad del viento. Con el cambio de abanico a tubos colgantes hemos reducido la superficie de intercambio porque ya no se moja toda la parcela, sino solo unas bandas. Pero bueno, la temperatura en los momentos de aplicación son altos, la velocidad del aire es un factor muy importante y sobre todo aquí en el Valle del Ebro, donde los vientos son importantes, con lo que las pérdidas pues van a seguir siendo importantes, aunque se hayan reducido algo con el sistema de tubos colgantes. Por eso nosotros en el proyecto queremos ir más allá e intentar evaluar distintos sistemas de aplicación que reduzcan esta volatilización de amoníaco. Los que vamos a ensayar en este proyecto IMECO es la acidificación y aplicación con tubos colgantes, la aplicación con inyección en el suelo con un sistema de discos y la fertirrigación con pivot. Bueno, como ya os ha explicado August, la acidificación es un proceso que reduce la emisión de amoníaco porque se forman más iones NH4 cuando tenemos pHs bajos. No sé si puedo poner aquí un puntero. No puedo. Pero en la imagen de la derecha veis que ahora lo he visto. Los purines y digeridos normalmente tienen un pH entre 7,5 y 9. Y entonces tienen una gran parte de su nitrógeno en forma amoniacal libre. En el eje Y tenemos el nitrógeno en forma de amoníaco con respecto al nitrógeno total. Los digeridos normalmente con un pH entre 7,5 y 9 tienen una parte importante de su nitrógeno en forma de amoníaco. Sin embargo, si bajamos el pH y nos bajamos ya a 6,5, vemos que el porcentaje de amoníaco libre cuando el pH es bajo es prácticamente inexistente. Entonces, lo que se trata en la acidificación es de llegar a pHs entre 5,5 y 6,5, que lo que hacen es eso, reducir la cantidad de amoníaco libre en el digerido para que no se pierda por volatilización. En la bibliografía nos dicen que en el caso de purines, porque en el caso de digeridos hay poca información, que esta acidificación reduce las emisiones de amoníaco entre un 40 y un 80%. Y bueno, para ello es necesario aplicar ácido sulfúrico y normalmente, dependiendo del pH del producto original, entre 1 y 4 litros por metro cúbico de purín. Existen equipos desarrollados en otros países, fundamentalmente en Alemania y en Dinamarca, que tienen incorporados estos sistemas de aplicación del ácido en sus tanques de aplicación. Llevan un depósito en la parte de cabecera o aquí detrás del tractor, llevan un sistema de inyección y llevan un pHímetro que mide en todo momento el pH del producto que sale para poder corregir la aplicación.
Aquí en España no hay equipos de este tipo, entonces nosotros, bueno, lo vamos a hacer de una manera más manual, acidificando en un depósito y desde allí aplicando en el campo. Si esto se viera que era una opción razonable, pues se podía pensar en comprar máquinas o en otro tipo de actuaciones. El segundo sistema que vamos a probar es la aplicación mediante inyección con discos. Esta aplicación con discos lo que supone es un proceso físico, es decir, lo que vamos a hacer, como podéis ver aquí en la imagen, se hacen unos surcos en el suelo en los que se aplica el purín, con lo que con eso tenemos aplicado el purín en sitios muy concretos y por debajo del suelo, con lo que reducimos la superficie y además este purín está protegido de la acción del viento porque está por debajo del suelo y con esto vamos a reducir la volatilización. Y por último, la tercera técnica que vamos a probar es la fertirrigación con la fracción líquida en pivot. Esto es una técnica que nosotros ya hemos probado anteriormente con purín y que nos ha dado muy buenos resultados y esperemos que con digerido también. Lo que se necesita esta técnica es una primera separación sólido-líquido mediante un equipo de separación. Se almacena la fracción líquida en una balsa y desde la balsa se puede inyectar directamente al pivot o, si no hay cerca un pivot, pues mediante un sistema de transporte se puede llevar al campo, almacenar en unos depósitos y desde allí inyectar. La fertirrigación reduce la emisión de amoníaco porque tiene una incorporación rápida al suelo, además va con agua y infiltra. Luego, además, utilizan platos vamos a utilizar platos en este sistema que son de baja presión y evitan la formación de microgotas, con lo que vamos a tener gotas más gordas con menor contacto con el aire. Además, la dilución es una de las mejores técnicas disponibles que están recogidas en los manuales y se establece que una dilución, uno de purín, uno de agua, reduce un 30% la volatilización del amoníaco. Además, esta técnica de fertirriego nos permite hacer otra cosa importante, que es que podemos aplicar el digerido sobre suelo con cultivo. A los cereales de invierno sí que estamos acostumbrados a aplicárselo cuando están en ahijado, pero a un cultivo de maíz es muy difícil aplicarlo cuando está crecido, pues porque no se puede entrar a las parcelas con las máquinas. Esto nos va a permitir aplicar el producto cuando el suelo está cubierto por el cultivo y el cultivo también hace de alguna manera de pantalla para reducir la volatilización. Debido a esto también el digerido puede ser la única fuente de nitrógeno para el cultivo, con lo que disminuimos los costes de fertilización, porque sustituimos totalmente el fertilizante sintético. Y lo que hacemos es aplicar este digerido gradualmente a lo largo del ciclo del cultivo, aumentando la eficiencia de uso del nitrógeno y disminuyendo las pérdidas de nitrógeno del sistema. El sistema tiene algunas limitaciones, como los costes de inversión, porque hay que invertir en el separador y en la bomba de inyección, en el mantenimiento de los equipos. Y luego, pues que hace falta, si no se tiene cerca de la granja o un pivot, pues es necesario transportar y almacenar en parcela. Los ensayos con estos equipos los vamos a hacer en la finca de La Melusa, la que tiene Confederación Hidrográfica del Ebro en Tamarite de Litera, al lado del Torricón. Y es un sitio donde ya hemos trabajado en un proyecto anterior con fertirriego y tenemos los equipos necesarios para poder hacer estos ensayos. Decir que los suelos de esta finca, como todos los suelos prácticamente en el Valle del Medio del Ebro, son suelos que tienen un pH alto, un pH de 8,3. Esto quiere decir que estaríamos en una zona donde cuando apliquemos el producto al suelo, tenemos un suelo alcalino, con lo que esto va a producir una mayor volatilización de amoníaco, ¿vale? Entonces, eso también es importante saberlo, sobre todo con el tema de acidificación, porque esto también puede hacer que debido a este pH del suelo, la acidificación pueda ser menos efectiva. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es aplicar en parcelas purín con tubos colgantes acidificados, con un aplicador de discos y en fertirriego. Como hemos comentado anteriormente, lo vamos a hacer en una rotación cereal de invierno maíz
En el cereal de invierno vamos a hacer la aplicación en cobertera con digerido. La aplicación será al final del ahijado, salida de invierno, y será una única aplicación. En tubos colgantes con acidificación y en discos. Y en fertirriego lo que haremos será una aplicación continua en fertirriego con el digerido filtrado, desde final de ahijado hasta hoja bandera. En el caso del maíz, en las técnicas de bandas con acidificación y con discos, aplicaremos el digerido en fondo antes de sembrar, y aplicaremos luego una cobertera con nitrógeno mineral en 6 hojas, y en el fertirriego lo que haremos será una aplicación en continuo de la fracción líquida desde 4 hojas hasta la salida del penacho. Aquí tenéis un poco el esquema, una foto aérea de la finca de la Melusa. Este es el pívot donde haremos el ensayo de fertirriego, y tenemos al lado parcelas que son las esquinas de otros pívot, donde hay instaladas coberturas totales de riego por aspersión y donde tenemos que decidir y seleccionar dónde haremos los ensayos de aplicación en superficie con bandas y con discos. Ahí tenéis unas fotos. Esta es una foto del pívot en el ensayo anterior. Aquí el sistema de riego, donde las boquillas van por debajo de la cubierta vegetal, y los sistemas de almacenamiento que tenemos, que los utilizaremos tanto para aplicar el digerido en el pívot como para hacer la acidificación en estos depósitos, y de aquí aplicar al campo en la técnica de acidificación. ¿Y qué vamos a evaluar? Pues lo que vamos a evaluar es la cantidad de nitrógeno que aplicamos con el digerido, conociendo la composición del digerido mediante análisis de laboratorio y también mediante análisis rápidos en campo, y con el control del volumen aplicado. También controlaremos el nitrógeno mineral en el suelo para conocer cómo están las parcelas al inicio y al final de cada ciclo de cultivo, y también lo haremos antes de la aplicación de cada fertilización, para ajustar las dosis de nitrógeno a las necesidades del cultivo, descontando lo que puede contribuir el suelo. Haremos también un control agronómico, rendimiento en grano con cosechadora, pero también haremos biomasa aérea, humedad, peso específico y absorción de nitrógeno mediante muestreo manual, y haremos también medida de las emisiones de amoníaco. Las emisiones de amoníaco las vamos a estimar mediante un modelo de dispersión inversa, utilizando un software bastante estándar que utiliza todo el mundo, que es el software WinTrace, que es un software libre. Este software, en definitiva, lo que hace, tenéis aquí abajo la imagen, es que midiendo la concentración de amoníaco en distintos puntos dentro de la parcela y fuera de la parcela, para conocer cuál es la concentración de amoníaco de fondo en la zona, el modelo estima, teniendo en cuenta el viento, la velocidad del viento y su dirección, qué flujos de emisión se tienen que estar produciendo para medir las concentraciones que medimos en los puntos donde estamos midiendo. Por eso se le llama dispersión inversa, es decir, calcula las emisiones para que coincidan con lo que estamos midiendo. Por ello, tenemos que medir la velocidad y la dirección del viento, que lo mediremos con anemómetros en la parcela, y las concentraciones de amoníaco en el aire a una altura aproximada entre 1 y 1,5 metros sobre la superficie emisora, y, como he dicho, tanto dentro de la parcela como fuera de la parcela, para conocer estas concentraciones de fondo de background. Y lo vamos a hacer mediante dos técnicas. Una técnica que es la de los captadores pasivos alfa. Los captadores pasivos alfa ya hemos trabajado con ellos anteriormente, han funcionado muy bien, pero nos dan concentraciones medios puntuales. Los captadores alfa se colocan en mastiles que podéis ver aquí, se colocan por triplicado y se recogen en periodos que pueden ir de 12 a 24 horas, y bueno, cuando se está emitiendo poco se pueden tener una semana. Pero nos miden concentraciones medias y en un punto puntuales. Entonces, también dentro del proyecto se ha adquirido un equipo láser de trayectoria abierta, que lo que nos hace es medir las concentraciones de amoníaco en el aire en una línea. Hay un láser que emite,
basta un retroreflector y vuelve. Y dependiendo de la frecuencia de vibración de las partículas de amoníaco, nos detecta o nos mide las concentraciones de amoníaco en el aire. La ventaja que tiene esto es que no es una medida puntual, sino que es una medida sobre una línea, sobre la parcela o sobre el fondo, y además nos da medidas en continuo, lo que nos permite calcular mejor las emisiones, ya que, como sabéis, los vientos son muy variables en nuestra zona. Cambian mucho en dirección, en intensidad y sobre todo de día y de noche. Tenemos los dos métodos para ver cómo nos funcionan. Más cosas que vamos a hacer en el proyecto y que vamos a medir, pues vamos a hacer un registro también de los puntos fuertes y de los problemas y las debilidades que pueden tener todos los sistemas de aplicación. Algunos os he puesto en las diapositivas, aunque tampoco he comentado mucho, pero cada uno tiene su problemática especial. También intentamos contribuir con los datos obtenidos a mejorar los inventarios de emisiones de gases nacionales y también las bases de datos de inventarios para el análisis de ciclo de vida, aportando pues, sobre todo información de factores de emisión en el área mediterránea. Y un objetivo importante de este proyecto es difundir los resultados de los proyectos a todos vosotros, a ganaderos, a agricultores, personal técnico, administraciones, para que entre todos podamos reducir estas emisiones de amoníaco a la atmósfera y por ello conseguir la máxima repercusión del proyecto en el sector ganadero del territorio y de otras comunidades autónomas en las que pueda también ser de interés. La divulgación que vamos a hacer, pues tendremos en portal web y en redes sociales la información actualizada sobre el proyecto, la jornada de presentación que estamos haciendo hoy, haremos publicaciones técnicas, carteles y folletos, un vídeo con los resultados, organizaremos jornadas técnicas en campo, una en Aragón y otra en Cataluña, para que todos podáis venir a conocer lo que estamos haciendo y ver los resultados. Y también participaremos en congresos para difundir los resultados entre la comunidad científica y realizaremos una jornada de clausura para presentar los resultados del proyecto. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias y a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer. Muy bien, muchas gracias, Dolores, por esta interesante presentación. Ahora pasamos al turno de preguntas. Por favor, aprovechen que tenemos aquí los expertos para formular sus preguntas por el chat. De momento tenemos una pregunta de Esperanza Fuertes, que iría dedicada tanto a Gus como a Dolores. Sería ver si hay datos sobre cómo afectaría la acidificación a la emisión de óxido nitroso, tanto en granja como aplicación en campo. Pues yo no sé muy bien contestar esa pregunta, cómo le va a afectar. Es que las emisiones de óxido nitroso dependen de factores completamente distintos al amoníaco. Y la verdad es que no sé muy bien cómo afecta la acidificación porque no he trabajado con ello. Así que no te puedo contestar. Lo que puedo hacer es mirar si hay algo de bibliografía y no sé si August tiene más información sobre balsas. Cualquier situación que contexto en las direcciones que impida el proceso biológico, como es la nitrificación, desnitrificación, que es el causante de los óxidos de nitrógeno, limitará las emisiones. Por lo tanto, si bajamos el pH valores por debajo de 5 o 5, ya indirectamente, no es que químicamente afectemos la emisión, pero sí que limitamos la formación de óxidos de nitrógeno. Por lo tanto, en una balsa sí que se van a ver limitadas, aunque son emisiones que en condiciones de una balsa no son muy importantes. Y en el momento que aplicas en campo, que ya tienes presencia de oxígeno que puede oxidar el nitrógeno, si realmente mantenemos un pH bajo, las puede limitar, pero como el contexto suelo es mucho más complejo, no sé tan seguro. De todas maneras, son emisiones muy bajas y difíciles de detectar. Entonces, valores no tengo, pero en balsa, en principio, se limitan. En campo, como el contexto es muy diferente, pues tendríamos que ir viendo, pero con la salvedad que las emisiones de óxidos de nitrógeno son muy bajas y las de fondo, pues, quedan muy enmascaradas. Tenemos otra pregunta de Pedro Sanz. La pregunta es si la acidificación del purín no producirá acidificación también de los suelos.
Bueno, en el contexto que tenemos de suelos en el Valle Medio del Ebro y creo que también en parte de Cataluña, y yo lo he comentado en la diapositiva que he puesto, los suelos son básicos, normalmente tienen un pH entre 8 y 8,5, o sea, tiene una capacidad de buffer, de amortiguamiento muy alta. Entonces, con las cantidades que aplicamos de digerir y demás, no va a producir una acidificación. Puede ser puntual y podría quizá afectar, como estaba comentando, algo a las emisiones de óxido nitroso, pero acidificar los suelos tienen mucha capacidad de amortiguar. Vale, de acuerdo. Pues de momento no hay más preguntas. No sé si alguien tiene alguna duda más. Sí. Rubén Masnou de Agrocat pregunta para Gus. Pregunta si la acidificación del purín destinado a almacenarse en balsas de lámina de polietileno puede afectar a su estado. ¿Se refiere? Si se refiere a las balsas en sí, en principio, si nos quedamos en pH 5, 5,5, no tiene por qué afectar a la balsa en sí, sí. En principio, a estos pHs, tanto el hormigón como la lámina debería aguantar. Sí, en principio sí. Sí, además las experiencias que hay en Dinamarca es que no han modificado ni la construcción con hormigón ni lámina. Pero la verdad es que como aquí no tenemos experiencia, se tendrá que ver, pero en principio no debería. No bajamos a pHs tan bajos como puede haber una corrosión importante. Es más la gestión del ácido sulfúrico cuando está concentrado y lo inyectas o lo adicionas a la balsa o donde sea. Tenemos un minuto más para preguntas. Si no, daremos por finalizada la jornada. A ver. Enrique García pregunta: ¿qué sistema se utiliza para dosificar y controlar la dilución del purín con el agua en el fertirriego? Para Lola. Bueno, el purín se inyecta con unas bombas de inyección que se puede controlar la velocidad de inyección. Y tú cuando inyectas conoces perfectamente el volumen de agua que te está entrando en una parcela. Tienes la dotación, pues 80 metros cúbicos, por ejemplo, hora en un pibe, que es una cantidad habitual. Tú sabes que estás introduciendo 80 metros cúbicos hora y con eso sabes cuánto purino digerido necesitas inyectar. En la bomba puedes poner un contador y tú sabes cuánto estás inyectando en cada momento. Normalmente las diluciones que estamos utilizando hasta ahora para aplicar el purín oscilan, porque también depende del purín, si afecta al funcionamiento de la bomba y demás. Pero bueno, pues entre 5, 6, 7, 5 partes de agua por una de purín, más o menos. 5, 6, 7 partes de agua por una de purín son las diluciones que normalmente se utilizan. Y bueno, las podemos controlar en la bomba de inyección, modificando la velocidad de inyección y con un contador detrás. Con esta dilución, en el caso de la inyección de purín, hemos conseguido disminuir las emisiones alrededor del 70-75%. Si no hay más preguntas, pues damos las gracias de nuevo a los ponentes y a todos los que han asistido a la jornada. Y les recuerdo que al finalizar la jornada recibirán una encuesta y les agradeceríamos que la cumplimentaran, porque bueno, siempre es un feedback para ver si podemos mejorar en algún aspecto. Si no hay ninguna pregunta más, entonces pues damos por finalizada la jornada. Muchas gracias a todos.